Antes en nuestra conversación fuera de cámara comentaste una cosa que me gustaría volver a preguntarte, que nos explicases. Las características de Bolivia como país. Ya. Para empezar, es un país poco previsible, no es normal, así como es normal que exista Chile, esa franja entre la cordillera y el océano, o la Argentina, las grandes pampas entre la cordillera y el otro océano, o que exista el Paraguay, viejo territorio guaraní. Bolivia es una combinación de territorios, pueblos y culturas que de por sí no tenían por qué haberse encontrado para formar un solo país. De hecho, cada una de nuestras regiones tiene mucho más en común con el país vecino correspondiente que con el resto de Bolivia. Y la explicación de todo eso ha sido Potosí. Potosí como capital de aquella minería colonial que hizo posible, y esto es una afirmación de un grupo de jóvenes investigadores alemanes que hace 3 años trajeron su libro aquí, que se llamaba Das Prinzip Potosí, en el cual muestran cómo el desarrollo del capitalismo mundial fue posible gracias a Potosí. Y entonces, debido a eso, es que se constituye este país tan diverso, tan difícil de vertebrar y tan difícil de lograr un diálogo y una interlocución interna dentro de los distintos sectores que lo componen. Es la primera característica de este país que lo hace muy especial y que yo no sé de otro que sea igual. Es un país que debe su existencia a la minería. Y eso tiene consecuencias muy graves. La minería genera una mentalidad estatal, primero destructora de la naturaleza por principio, segundo destructora de la mano de obra por principio, tercero totalmente prescindente de la importancia del desarrollo del país. La minería no depende de que la población boliviana esté mejor o peor, porque su mercado está afuera. Entonces todo eso ha convertido a Bolivia en un país que en lugar de ir avanzando ha ido retrocediendo desde que se declara su independencia. Primero. Y segundo, Bolivia es el único país de Sudamérica con mayoría de población indígena. Y juntando ambas cosas nos encontramos con que algo que se puede decir, yo creo, de todas nuestras repúblicas, salvo el primer Paraguay, que fue una excepción, después de la independencia Bolivia se constituye como república esencialmente colonial, neocolonial en su visión, en su forma de comportamiento, etc. Son características que hacen muy diferente este país de otros. Pero precisamente por lo mismo ha resultado ser también un país con una población extraordinariamente capaz de movilizarse, de protestar, de organizarse y de generar conflictos políticos serios. A eso se debe en gran medida la inestabilidad política que ha hecho famosa a Bolivia hace muchos años, ¿no? El país más inestable, aquí todo el tiempo son cambios de gobierno, golpes de Estado, etcétera, etcétera. Pero eso no es casualidad, es resultado precisamente de una población con notable capacidad de autoorganización, de toma de conciencia y de generación de nuevas propuestas. Lo que pasa es que esto, sumado a todas las otras características, ha hecho siempre muy difícil que esos movimientos sean consecuentes. La revolución que hubo en Bolivia en el año 52 solo es comparable a la mexicana de 1911 o a la cubana del 59, ¿no? Son revoluciones muy serias, que en el caso de Bolivia, bueno, en México fue peor, pero en el caso de Bolivia llevó a una claudicación muy pronta, gracias a la injerencia de la embajada norteamericana y a la blandura e incapacidad de entender el problema de fondo de parte de los dirigentes no indígenas que condujeron la revolución del 52. Yo creo que así en términos generales esos son los grandes rasgos que hacen que este país sea para muchos muy difícil de entender, y entre otros, para quienes es más difícil de entender, es para los sectores que tradicionalmente han controlado Bolivia. Lo controlaban como una finca, son una minoría de origen oligárquico y colonial que se acostumbraron durante generaciones a que esto era su finca, donde tenían mano de obra gratis, que eran las mayorías indígenas, y donde podían además ejercer todo ese poder impunemente. Este proceso de cambio ha trastocado todas esas cosas,
ha permitido que las mayorías indígenas ocupen un lugar protagónico, y eso por supuesto no ha sido casualidad ni improvisación, ha sido una larguísima gestación de los pueblos indígenas que han ido cada vez más mostrando capacidad de entender ese Estado que los grupos oligárquicos de poder no lo entendían, de organizarse para eso, de generar propuestas inéditas y de llegar a un momento en el que, con la presidencia de Evo Morales, el año 2006, el país de verdad empezó a cambiar. ¿Lleváis, se podría decir, 10 años de estabilidad política? No solo política, que ya es un mérito, sino de estabilidad económica, que es algo nunca visto, y que se puede decir incluso que en estos 10 años la estabilidad económica de Bolivia ha sido superior a la de todo el continente. La moneda boliviana ha sido más estable que el dólar americano, y por supuesto que todas las demás monedas en estos 10 años. La economía del país se ha fortificado y multiplicado de una manera que supera totalmente a todas las etapas anteriores de la historia de la República, pero así de lejos, y que nunca nadie hubiera podido prever que ocurriera en este momento. Las fuerzas de oposición se esmeran en hacer notar que eso ha sido suerte, porque hubo de hecho una subida internacional de los precios del petróleo y de los minerales notable, cosa que es cierta, pero no es la primera vez que hay una subida internacional de precios, hubo antes varias, y el país como tal, el Estado boliviano, nunca se benefició. Se beneficiaron los que controlaban esa producción. Entonces, sin negar la importancia de esa coyuntura internacional favorable, la política económica del Estado boliviano bajo el primer gobierno de Evo fue tan acertada y tan consecuente que convirtió esa coyuntura internacional favorable, la convirtió en ventajas, ya te digo, incomparables para el Estado boliviano. Y eso es un hecho que hay que seguir señalando como positivo, porque sobre todo en la voz de aquellos compañeros que fueron parte de este proceso, compañeros de izquierda, gente que se comprometió con el proceso boliviano y que trabajó junto con Evo, y que ahora están en posiciones críticas, con mucha frecuencia han pasado a decir que este otra vez es un gobierno neoliberal o que estamos peor que antes. Tenían que acordarse lo que era antes. Yo, repasando prensa para el libro de Historia de Bolivia que escribí, me acuerdo que yo mismo me sorprendía el año 99 y el 2000, no hace poco, en que el Estado boliviano estaba en quiebra. Tenía que prestarse plata del Fondo Monetario Internacional para poder pagar el aguinaldo a los maestros, por poner una cosa tan simple y tan elemental. La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, adicta al viejo régimen señorial y neoliberal, declaró en quiebra al Estado. Todo eso nadie se acuerda. Y segundo, neoliberal es un concepto que expresa como idea esencial que el Estado no se mete en economía. Y el Estado boliviano se mete en economía lo que le da la gana, para bien y para mal, pero se mete en todo. Por tanto, cualquier cosa se le puede decir menos neoliberal. Entonces, yo creo que es importante tener en cuenta eso. El país nunca estuvo en la situación económica que está ahora. Tema aparte es que no todos los sectores sociales se han beneficiado como debían haberse beneficiado con eso. Que el nivel de pobreza en Bolivia sigue siendo muy grande. El desempleo es enormemente grande e injustificado. Y lo que pasa es que no aparece como tal en la medida en que hay cantidad de gente que acude al autoempleo, a generar su propia fuente de trabajo, vendiendo camisitas en una esquina, inventándose cosas así que no son suficientes para una vida humana digna, ¿no? Y luego, cuando el gobierno hace campaña de sus éxitos, incluye entre los más significativos la enorme disminución de la pobreza extrema. Pero claro, ahí el gobierno trabaja con criterios del Fondo Monetario, según los cuales pobreza extrema es vivir con menos de $1 por persona al día, y con $1.05 ya no es extrema. Y claro, la población que ha pasado de vivir con menos de $1 a vivir con más de $1 es realmente mucha. Pero eso no quiere decir que la pobreza haya disminuido esencialmente, porque con más de $1
se vive en condiciones de extrema pobreza también. Sin embargo, lo que no se puede negar es que hay una movilidad económica, una posibilidad también de autoempleo mayor que antes, que el país debería conservar y que debería reconocer como mérito central de este gobierno.